ya la novela ya interviene mucho puestos cortos. Y yo siempre perro. Sí, yo voy siempre perro. De hecho, mañana tenemos una comida, seguimos teniendo unas veces nos reunimos para comer y se supone que siempre hay esta gustita. A veces de menos chico más. De hecho, sí, 40 veces volviendo la cabeza y se me refiere. Bueno, sí, no sé si Hola. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber venido a la presentación de la novela de Luisa Martín Orga. Gracias también, antes de nada, a la librería Gil por una vez más abrir su espacio a la creación cultural y hacer de este sitio un escenario de encuentro en torno a la palabra, a la creación, en torno a la cultura, que es lo que nos ha traído a todos aquí. Bueno, lo que ha hecho hoy la librería Gil ha sido abrirnos literalmente la puerta a hablar de literatura. Y es un poco lo que hace María Luisa Martín Orga con su libro, abrir literalmente una puerta. Ella lo ha hecho al sur, que es el título de la novela, y parece que ni pintado al día que hemos tenido hoy en Santander. Lo ha hecho trazando una trama familiar en torno a personajes que van y vienen, pero se mueven alrededor de una misma idea. Supuestamente es un misterio que supone la puesta en marcha del descubrimiento personal, pero no tanto a través de la experiencia propia, sino de ese pasado que en algunas ocasiones justifica nuestro presente. Antes de hablar un poco más de la novela, quiero hablar de un poco la historia de la autora, que sin duda merece la pena por aquello de que también es una, vamos a ir con los nombres, es una ramificación como lo es la propia historia que ha escrito. La novela es como un tronco gigantesco del que se desprenden distintas ramas y van tramas, personajes que se entrelazan unos con otros. Es un poco la metáfora perfecta de lo que es María Luisa, porque si alguien intenta definirla desde una única perspectiva, va a ser imposible. Es decir, licenciada de Derecho por la Universidad de Cantabria, es titulada en Ballet por el Conservatorio Superior de Málaga. Por si esto fuera poco, acaba de terminar el doctorado sobre los efectos en el desarrollo cognitivo de las niñas que bailan ballet. Por ahí. Son los efectos, porque uno no es, son muchos, efectivamente, sí, que se podría hacer o ampliar a los efectos de la cultura sobre el desarrollo cognitivo de toda la sociedad. Además, es crítica de danza en el Diario Montañés, colabora con distintas publicaciones culturales y dirige su propia escuela de danza. Con lo cual, con este enorme glosario de actividades, no me extraña que haya construido una historia con un enorme paisaje de personajes y acciones como es el que nos ha reunido aquí, que es la novela que les vamos a presentar. Muchos de aquí, o la mayoría, ya la conocen, pero al igual que yo sobre todo conocía su faceta como crítica literaria en el periódico en el que trabajo y como mi profesora durante un tiempo de ballet, me ha sorprendido mucho esa capacidad que ha tenido para aunar todas esas iniciativas en las que se ha movido y se mueve para convertirlas en ese pulso narrativo y construir una novela como la que nos ha traído, que creo que lo que tiene de principio a fin es ese pulso por conocerse a uno mismo. Ella utiliza la historia familiar para indagar en el quiénes somos ahora, pero lo que resulta en el fondo interesante es cómo a través de esos descubrimientos, de esos hallazgos, de esas sorpresas que se van encontrando los personajes, sobre todo la protagonista, que es Marina, y sus hermanas, es en el fondo un reflejo de la indagación dentro de uno mismo. Les quiero leer un fragmento que representa un poco ese doble sendero, ¿no?, que recorre María Luisa a través de las páginas de la novela, que es un poco descubrir el pasado para saber quiénes somos, pero también esa apuesta arriesgada que hace ella en las páginas del libro por pararse, reflexionar y tomar una decisión de hasta qué punto soy lo que decido ser o soy lo que me dicen que sea.
les quiero leer una parte en concreto que me ha llamado la atención, sobre todo por la alusión que hay de ella al presente, pero sobre todo porque representa este doble discurso que traza, ¿no? De quién soy, pero sobre todo quién podría llegar a ser. Si no, ¿me escucháis bien atrás? Sí. Sí. Las hermanas salieron del restaurante y se dirigieron andando hacia la casa de Marina. Pasaron por delante de la comisaría de policía. Socorro miró de reojo con recelo hacia el interior. Llegaron a lo alto de la cuesta, que era muy pindia, jadeando. Por el camino la hermana menor le fue explicando que tenía intención de acabar la semana y no volver al trabajo nunca más. Iba a abandonar su empleo porque no estaba a gusto con lo que hacía. Ella no era nadie en la empresa, un simple peón en una organización inmensa, pero no le satisfacía su trabajo. Se sentía una usurera contribuyendo a chupar la sangre a personas indefensas. Muchos de sus clientes eran gente mayor que no comprendía el alcance de lo que firmaba y había perdido todos sus ahorros. Otros eran jóvenes que se empeñaban hasta las cejas hipotecando el resto de sus vidas. No podía soportar los estragos que los embargos y desahucios estaban causando en cientos de familias de todas las edades. Lo había meditado mucho y lo tenía decidido. No había estudiado economía para hundir a otras personas. Quería dedicar sus conocimientos a ayudar a la gente y no a explotarla. Es el principio de un capítulo que está a la mitad de la novela. Como se puede comprobar poco más o menos, es Marina la que habla y ella trabajaba en un banco, o trabaja, no lo sé, esto tendrán que descubrirlo ustedes cuando abran el libro. Entonces, este fragmento a mí me sirve para introducir un poco lo que vamos a intentar entablar una conversación entre María Luisa, su novela y ustedes, para que sea ella misma la que les vaya contando qué ha descubierto, qué pueden descubrir ustedes en el libro que estamos presentando ahora mismo aquí. Y es cómo abordas el hecho de exponer a tu protagonista a una actitud que hoy en día en la sociedad sería casi censurable, ¿no? Una persona que no está a gusto con su trabajo y se atreve a dejarlo. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, que es un poco la conversación que estábamos teniendo ahora, el que tiene un trabajo, poco más o menos, que tiene que decir gracias y tragar y tragar. Ella hace todo lo contrario y hace que su personaje se convierta en protagonista precisamente por querer ser ella protagonista de su propia historia. A mí Marina me gusta muchísimo, es mi niña bonita de la novela. Creo que Marina lo que es una persona auténtica que realmente hace lo que tiene que hacer. Y ella toma esa decisión, no sabemos si la llevará a cabo o no, y es coherente con su vida. O sea, la novela, como has dicho, fenomenal, me ha encantado todo lo que has dicho. La novela explica el presente con nuestro pasado y nuestro futuro es nuestro presente. Es un poquito la idea, ¿no? Es una novela en la actualidad, nuestro futuro es nuestro presente. No podemos ni anclarnos en el pasado, ni estar siempre pensando en el futuro, que nos da una ansiedad. Entonces ella decide, o parece que va a decidirse por vivir su presente. Yo creo que eso es un poco lo que ella... Vamos a jugar un poco con el título, ¿no? Una puerta al sur. Aquí este título aquí en Santander da para muchos chistes, todos hemos pasado por allí, cuando hay viento sur los señores reciben por detrás, etc. De hecho, como buena novela, creo, costumbrista que es, hay alusiones a calles, de hecho el fragmento que he leído acabamos de subir pues, por aquí cerquita, ¿no? Entonces, cuando la lean verán que hay muchas alusiones, ¿no? Las particularidades del carácter de los santanderinos. ¿Te ha costado esa parte? Porque realmente hablas de esta actitud de... me llama la atención que los santanderinos cuando nos cruzamos los unos con los otros no nos saludamos y hacemos aquello de que no nos reconocemos o que no nos hemos querido ver. Yo soy santanderina, entonces vamos a ver, no me ha costado nada, o sea, la novela va de Santander a Almería, es un viaje. Realmente no me cuesta nada la parte de Santander porque yo soy aquí, o sea... ¿Y este viaje es desde Santander a Almería? ¿Por qué sucede todo? Bueno, vamos a ver, mi abuela era de Almería
y últimamente pues hemos viajado varias veces, mi abuela falleció recientemente y hemos viajado varias veces a Almería, entonces no lo sé, fue un viaje muy natural, a lo mejor fue el subconsciente el que me llevó allí, ¿no? Y luego es una ciudad que es una provincia muy desconocida, bastante desconocida, nadie habla nunca, por lo menos en el norte, no se habla mucho de Sevilla o de Málaga, las ciudades más grandes también, ¿no? Y se desconoce Almería, que es un sitio que la verdad es muy agradable, que tiene unos monumentos estupendos, como la Alcazaba, que tiene un desierto, el desierto de Tabernas, con un aceite de oliva estupendísimo, pruébenlo. Y bueno, pues fue una serie de coincidencias que a lo mejor tu subconsciente te lleva ahí y acabas ahí tu novela. Pero después de todo el currículum que acabo de contar, toda la actividad entre el doctorado, la escuela, su maternidad, como de repente las críticas en el diario Montañés, ¿cómo haces para plantarte y decir, me voy a dedicar a escribir una novela? Porque no es escribir un texto breve, no, es construir todo un... Yo lo veo bastante paralelo, lo estaba comentando antes con alguno de vosotros, lo veo bastante paralelo, el hecho de escribir una novela o hacer una coreografía no es tan diferente. Realmente es mover palabras, en vez de mover el cuerpo, mueves palabras, construyes con un ritmo. A mí me obsesionaba mucho el ritmo, ya lo hemos hablado alguna vez, que los episodios que tuviesen eso, una agilidad para la hora de leerlo. Un poco, yo lo veo muy paralelo a una coreografía, realmente. O sea, incluso los personajes son como los bailarines de un ballet. O sea, está la primera bailarina, que podría ser Marina, con toda su corte de bailarines principales, solistas, que los hay, Virtudes es una solista, y luego los secundarios, ¿no? Entonces, yo no lo he visto muy diferente y para mí ha sido muy natural. Porque también lo comentaba antes, el cuerpo llega a un momento que a lo mejor no te responde como tú querrías. Entonces necesitas darle salida y se la puedes dar pintando, escribiendo o por lo que tú tengas el material que te resulte más afín, ¿no? Yo no lo veo muy diferente. Y de hecho hay muchísimos bailarines que escriben, ¿eh? O sea, ahora por ejemplo, el otro día he visto que el primer bailarín del Royal Ballet, Carlos Acosta, ha presentado una novela y creo que se ha tenido muchísimo éxito. Ya había hecho una autobiografía. Entonces yo veo que es un por ejemplo, yo no podría nunca componer, porque yo no sé música, suficientemente música como para componer, pero si has leído mucho y te gusta la literatura, pues quizás es el camino más natural. Esto que dices, ¿no?, de que has leído mucho, descubrirán algún guiño a clásicos, pero mejor hay un homenaje velado a un libro. Sí, hay un homenaje a un libro que además está por ahí, que lo he estado viendo antes, de un autor que tuvo alguna relación con Santander, y bueno, que lo leí pues, cuando eran obligatorios esos textos clásicos en el instituto y que me gustó un montón. Y entonces por ahí le he puesto el nombre a un personaje, lo tengo en el blog como una especie de adivinanza, a ver si alguien me encuentra. Es que me ha dicho que no lo quería contar y no lo va a decir porque ha creado un blog que se llama Una puerta al sur, sin la A, Una puerta al sur, y ahí lo que propone es a través del blog un juego con los lectores, proponiendo una serie de preguntas y que sean ustedes los que intenten indagar acerca de pues, qué personaje, qué libro, y no va a dar ninguna pista, ni tan siquiera que haya alguna calle con el nombre del autor. Ahí está. Ninguna pista más. No. Vamos a volver... que lo lea. Vamos a volver a los personajes, porque llama la atención la cantidad de personajes que van como entrando y saliendo. En el fondo no deja de ser esa idea que has planteado, ¿no?, del escenario. ¿Cómo te van apareciendo? De una manera muy natural. No he estado buscando, sino me los encontraba. Y me los iba encontrando y van encajando ellos. Y a veces tomaban ellos sus propias decisiones. O sea, tú puedes tener pensado que un personaje va a hacer algo y en un momento dado te sorprende y cuando estás escribiendo decide que va a hacer otra cosa. Así me ha pasado a mí, vamos. Debutas, ¿no?, con esta novela. Sí, con esta novela, sí. De todas las experiencias que has sido, a las que te has enfrentado escribiendo, ¿qué es lo que más te ha costado? La parte de corregir. La parte de corregir, y de hecho el otro día hablaba con un amigo, por ejemplo aquí hay un leísmo que está consentido por la academia, que se reconoce que se puede utilizar, pero que bueno, es más correcto no utilizarlo. Y bueno, esto lo he cambiado a veces 20 veces, porque le decía, no, pero es que a mí me suena, en Santander se dice así, ¿no? Entonces volvía
Y bueno, esa parte ha sido lo que más me ha costado, lo que es las correcciones. Sí. Ha fluido mejor el escribir, el contar la historia me ha resultado más fácil que luego, digamos, pues ciertas decisiones que, bueno, que son menores en el fondo, ¿no? Esas me costaron más. ¿Y qué parte de aguantar la trama, aguantar ese misterio que está empujando desde dentro a medida que pasan las páginas y ese ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Nunca sentiste la necesidad de decir, joder, lo que está pasando es esto, ¿no? ¿Cómo sostienes esa tensión? No, ¿Cómo se eso hace? es lo que más me ha hecho disfrutar. el tú mismo tener que tener muchísimo cuidado de que eso estuviera bien hilado y de no descubrirte, ¿no? Porque en la novela lo que sí que también deja, yo creo, bastante claro es que a veces la gente, las personas, damos por sentado algo, nos metemos por ese camino y no vemos que a lo mejor estamos equivocados, ¿no? O sea, que las cosas que parecen tan seguras a veces, y dices, esto es así porque es así, porque yo lo he visto, porque hay estas pruebas, porque tal, pues que a lo mejor no es así y resulta que estás equivocado, ¿no? Entonces eso ha sido un juego que a mí me ha gustado, el hacerlo. Esto del juego está muy presente en el libro y me llama la atención este juego que estás planteando a los lectores constantemente, sobre todo que no, lejos de este juego constante que hay en las páginas de la novela, creas una plataforma en la que mantener ese diálogo con ellos. ¿Por qué has apostado por el blog? ¿Por qué quieres...? Bueno, para una persona que escribe una primera novela es imposible acceder al público, al gran público. Entonces, por ejemplo, los blogs yo creo que son una buena forma para que el que tiene alguna inquietud o curiosidad pues se dirige ahí y te puede encontrar. No sé, yo creo que tampoco es que yo en el tema informático sea una experta, pero bueno, creo que es una buena fórmula para que la gente pueda interactuar contigo y dar juego. Y a mí la idea del juego siempre me gusta. Yo lo utilizo mucho con los niños en clase, con los niños pequeños. Yo creo que todo lo que... Para aprender tienes que jugar. Si estás contento, aprendes. Si estás aburrido y lo estás pasando mal, te cuesta muchísimo más. Y lo mismo pasa con la novela o con cualquier otra cosa. O sea, si eso te da juego, de alguna manera, si eso te motiva, vas a seguir leyéndolo, vas a seguir... ¿no? Es lo que yo creo. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que el juego... Además es que la creatividad se potencia mucho con el juego también. El no ponerte puertas. Las puertas abiertas para que corra el aire y para que corran las ideas y de hecho pues, el escribirlo, escribes sin censura, por ejemplo, se lo decía ayer a un amigo también, digo, es que no censurarte, tener disciplina sí, porque por ejemplo yo he sido muy disciplinada para hacerlo, era la primera y dije, bueno, pues todos los días, pum, una serie de horas. ¿Qué es pum? Pues que te pones y tienes que estar 3 horas, estás, o sea... Eso. Sí, periódico, Hay un día que no puedes, bien, pero con continuidad, porque claro, si no la trama, la pierdes. Tienes que estar ahí, con continuidad. Pero siempre con juego, dejando que fluya. Has hablado de creatividad y tú que licenciada en Derecho, pero profesionalmente también tienes esa vinculación con esa parte más creativa, más atada al hecho cultural que es la danza. Sí. ¿Hasta qué punto la creatividad ahora mismo es un valor que debería estar más al alza? ¿O cómo ves ahora que se aborda la creatividad como madre, como docente? Yo creo que no está suficientemente valorada. Desgraciadamente creo que está todo muy orientado a los caminos y trillados y por aquí, por ahí, que a veces hay que abrir puertas, o sea, sí, la creatividad es muy importante. Es importante, pero para todo, es importante para un científico. Un científico tiene que ser muy creativo. Y de hecho hay estudios, bueno, hay con un autor de un nombre impronunciable, César Sabin, con muchas Cs, muchas Zs, muchas Hs y muchas Ss y una vocal, que lo ha estudiado, ¿no? Que la creatividad es básica en la ciencia, que por ejemplo muchas veces un experto en un campo pierde creatividad. O sea, cuando más expertos somos en un campo, menos creatividad tenemos porque nos vamos poniendo barreras. Esto no se puede, porque yo soy un experto, yo sé que esto no se puede.
Entonces, claro, si por ejemplo Einstein se hubiese dicho esto no se puede, o muchos científicos importantes hubieran dicho esto no se puede hacer, porque hay que hacerlo así, pues se hubiera perdido muchísimo. Normalmente jugando y saltándose las normas y probando es cuando salen las cosas buenas. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, no sé si la novela les gustará o no les gustará, espero que sí, si yo hubiera dicho yo no puedo escribir porque yo solamente hago coreografías, pues no me hubiese tomado el riesgo, ¿no? Entonces a veces hay que tomar riesgos y... Como el riesgo que toma Marina, la protagonista. Marina, que es muy arriesgada. Sí. ¿Y qué has aprendido de toda esta experiencia? Pues yo he disfrutado muchísimo, he disfrutado un montón escribiendo, jugando con ellos, viendo cómo reaccionaban los personajes. Yo soy el puente, ¿no? de qué caminos pueden tomar, tomando opciones, porque claro, tú tienes que decidir. Entonces a mí me ha servido muchísimo. Me ha servido además para rescatar cosas del pasado, cosas que yo no sabía, porque bueno, pues hay cosas de la historia que están también en el blog y que yo no tenía ni idea, ¿no? Y dices, bueno, pues todo eso de ir para atrás y buscar te justifica un poco tu presente. Hay una alusión clara y evidente a la guerra civil. Sí. ¿Cómo fue meterte en un terreno tan árido como es la guerra civil en España? Bueno, pues en uno de esos viajes a Almería nos enseñaron los refugios, que yo no sabía ni que existían. Y resulta que hay unos refugios subterráneos y bueno, pues por ahí empecé a buscar cosas, a leer cosas, a documentarme y me pareció que era un tema interesante, dado que ellas, bueno, recuperan algo que no conocían del pasado, ¿no? Entonces me pareció interesante y todos los datos históricos sí que son reales, o sea, están documentados, se pueden mirar en el blog. Y son ciertos, todas las cosas que ocurrieron, que están ahí reflejadas, son ciertas. ¿Y hasta qué punto, cuando estabas escribiendo, sentías que quizá pisabas en terreno movedizo? ¿Sentiste algo de inseguridad en algún momento? ¿Pero te refieres a los personajes o al tema de la guerra? Al tema de la guerra. Al tema de la guerra. Uf, es que ese tema toca muchas sensibilidades, ¿no? Entonces a mí sí que yo ahí comprendo que que ahí lo dice también alguno de los personajes, que en unos sitios sufrieron unos y en otros sitios sufrieron todos y que con una guerra al final pierden todo el mundo. Es así, o sea... Luisa, para haber debutado has metido novela coral, cantidad de... En el sentido de que metes cantidad de personajes, tramas que saltan, van a un sitio, al otro, suben, bajan, y encima con la guerra civil de fondo. Yo diría que te has metido con todo. Venga, pues si empieza lo grande. ¿Vas a continuar? ¿Hay posible continuación? ¿De la misma novela dices o de la escribiendo? misma, sí. En principio no tengo pensado seguir con ella, porque hay gente, alguna alumna que ya la ha leído y me dice tienes que seguir. Claro, no es que nos ha queda salido contenido poco. como para... Hombre, pues hay ahí para, porque al ser tantísimos personajes siempre se podría, pero en principio yo lo que voy a intentar es que se lea esta, voy a ser muy prudente y sí que me gustaría volver a escribir, porque ha sido para mí una experiencia magnífica, o sea, me ha encantado. Y el tema de la autoedición, porque también es... Antes hablabas de puertas, ¿no? Entonces cualquier persona que tiene un poco de inquietud dice, quiero escribir, ¿para qué si no voy a publicar? Entonces ahora ya se dan cada vez más herramientas para que la gente acceda a esta... Se puede hacer, lo que pasa es que claro, tiene un costo económico y luego es un riesgo porque hay muchísima oferta, hay una cantidad de oferta increíble. Entonces, pues bueno, hay que trabajar, confiar, que todos los lectores entren en el blog y pongan sus cositas, lo recomienden si les ha gustado, claro. Y bueno, pues es la forma un poco de que se hable de ello. Nosotros sí que lo hemos puesto en el blog, ya intentaremos que primero en Cantabria, claro, en Santander, pues lo conozca la gente. Y eso es muy complicado, ¿eh? Porque no tienes una distribución, no tienes una gran empresa detrás. Ahora mismo nosotros compramos, por ejemplo, tú compras lo que te venden. Sí. Compras y tú te crees que estás eligiendo una marca y resulta que son todas las marcas de una misma empresa multinacional que tiene diferentes marcas y tú te crees que eliges y no estás eligiendo nada. Y con los libros y con todo pasa igual. Toca lo que toca. Entonces, claro, yo soy una hormiguita, muy pequeña en un mundo enorme y bueno, pues confiar y intentarlo, por lo menos intentarlo, que no quede
¿Y lo intentarás una segunda vez? No sé si estás dando ya alguna idea. Oh, ya tengo muchas ideas porque, claro, me he ido y a lo mejor ahora tengo que volver. Entonces, pues sí, ideas sí que hay muchas. Hay cosas muy bonitas y además aquí también hay cosas muy bonitas. Aquí, o sea, que vuelves a mirar a Santander. Sí, tengo yo por ahí alguna idea ya. Sí que me gustaría. Hay escritores que dicen que da malfario hablar de lo que van a escribir o de lo que están Pero escribiendo. yo no os he dicho nada. Así que no te voy a preguntar. No, yo no os he dicho nada. Que si te parece, como cada vez veo que la sala está más llena, quizá hay gente que quiera preguntar algo o saber un poquito más allá de las preguntas que yo ya te haya hecho, te pueda hacer, quizá abrir el turno. No sé si hay alguien que le apetece preguntar algo a Luisa y a su estreno como novelista. Es que lo has explicado muy bien y entonces, claro, se han quedado... No, de verdad, lo has dicho. Y además me ha encantado el párrafo que has elegido para leer. Sí, porque yo he colgado como trocitos de 3 párrafos en el blog, pero me costaba mucho elegir y ahora por dónde sigo y lo dejé. Es que creo que reúne ese algo que sucede, no que sucede, sino que ella provoca que suceda. Sí. Y que es el... Sí, porque vamos a ver, Marina toma una decisión y se escuda o se ampara en los sucesos que se supone que se ampara, pero yo creo que realmente Marina lo tiene muy claro desde siempre. Que a veces buscamos la excusa para hacer cosas que queremos hacer, como que no nos atrevemos a tomar esa decisión, y buscamos esos asideros fuera, como eximiéndonos de responsabilidad. Claro. ¿Seguro que no va a haber una continuación? Es que me pilla. ¿Te ha gustado? Yo no voy a decir nada, lo mejor es que lo lean y que entren en el blog, que establezcan esa relación, que conozcan a las chicas, bueno, yo las llamo ya las chicas, las 3 hermanas, y bueno, que efectivamente parece una coreografía. Yo tengo predilección por Tchaikovsky y sí, o por Coppelia, es como si aparecieran por allí todos los juguetes autómatas por allí y por allá. Hay algo de ballet en esta novela y les recomiendo que la lean, sobre todo por esa parte de riesgo que conlleva no haber escrito nunca y plantarte a escribir una novela. Ya solo por eso te mereces la enhorabuena y que ojalá nos juntemos aquí otra vez, que Paz pueda volver a invitarnos para presentar una novela tuya. Muchas gracias a Paz por habernos organizado esta presentación tan estupenda, a la librería Gil y a ti, Marta, porque me ha encantado la presentación que has hecho, y a todos los que habéis venido hoy a estar con nosotros, que yo me siento como en casa, vamos, veo muchas caras conocidas y muchísimas gracias por estar aquí. Que tengas mucha suerte. Gracias. Una persona estaría orgullosísima de ti. Gracias. De verdad. Pues nada. Gracias.